Hoy hablaremos y conoceremos un poco más de la vida de San Pablo. Pablo, antes llamado Saulo, nació aproximadamente en el año 5 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, actual Turquía. Era de una familia adinerada y, según la costumbre judía, Saulo aprendió también un oficio. Era fabricante de carpas, lo que significa que fabricaba tiendas con lona comprada para ellas o tejidas por él mismo. Durante su actividad apostólica, Pablo ejercía su oficio para ganarse el sustento y vivir independientemente. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía. Como ciudadano romano era intachable. Como judío era un fariseo según la ley y, por el celo de ella, perseguidor de la iglesia. Fue decisivo para él conocer la comunidad de los que profesaban ser discípulos de Jesús. Consideraba inaceptable este mensaje, más aún lo veía como escandaloso y por eso sintió el deber de perseguir a los seguidores de Cristo incluso fuera de Jerusalén. Fue justamente en el camino a Damasco, en los comienzos de los años 30, que Pablo fue alcanzado por Cristo según sus propias palabras. Él habla de visión e iluminación y sobre todo de revelación y vocación en el encuentro con el resucitado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. El encuentro con Cristo fue decisivo para él. Tras llamarlo, Jesús le pidió que entrara en Damasco y allí se le indicaría lo que debía hacer. De esta manera se encontró con Ananías, quien le devolvió la vista y le señaló que estaba destinado a conocer la voluntad de Jesús y que debía ser testigo de Cristo ante todos los hombres. Fue un largo y lento proceso de reflexión y de oración, de meditación de la palabra y de procurar descubrir la voluntad divina en los acontecimientos diarios. Pablo comprendió que la vocación del cristiano está unida a la vocación del apóstol, de enviado a predicar la buena noticia. Él mismo se definirá como apóstol por vocación o apóstol por voluntad de Dios, pues su conversión fue fruto de la gracia de Dios. Desde ese momento, todas sus energías serán puestas al servicio de Cristo y de su Evangelio. Se volvió un hombre verdaderamente nuevo y totalmente movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con poder. Saulo desde ahora se llamará con el nombre romano Pablo. Él nunca descansó de sus labores. Dedicó toda su vida a la predicación, los escritos y las fundaciones de iglesias, y a sus largos y múltiples viajes por tierra y mar. Desde Damasco fue Pablo al desierto de Arabia, a fin de prepararse en la soledad para esa misión apostólica. Volvió a Damasco y después de haber estado en Jerusalén con Pedro, regresó a su patria hasta que Bernabé le condujo a Antioquía, donde mostró su fervor en la causa de los gentiles y la doctrina que trajo de Jesucristo. Así se lanza a través de Asia por sendas desconocidas, organizando iglesias, luchando con judíos y gentiles. San Pablo tuvo que batallar duramente para mantener la unidad de sus comunidades. Los cristianos procedentes del judaísmo consideraban a los provenientes de la gentilidad como de segunda clase y se resistían a formar comunidad con ellos. Hizo en adelante 3 grandes viajes apostólicos que sirvieron de base para la conquista de todo un mundo. Predicó en las plazas, en los anfiteatros, en las sinagogas, y mientras unos se hacían discípulos suyos, otros se amotinan, le maldicen y le apedrean. La persecución acrece su vigor, la contradicción exalta su fe en la victoria. Él mismo nos dice que fue apedrado, azotado, naufragó 3 veces, aguantó hambre y sed, noches sin descanso, peligros y dificultades. Fue preso y además sufrió muchos desacuerdos
y casi constantes conflictos, los cuales soportó con gran entusiasmo por Cristo, por las muchas y dispersas comunidades cristianas. Después de 2 años en cadenas, sufrió martirio en Roma hacia el año 67, al mismo tiempo que el apóstol Pedro, quien era obispo de la iglesia de Roma. San Pablo, por ser romano, no fue crucificado sino degollado. Sus restos descansan en la Basílica de San Pablo en Roma. Pablo escribió grandes cartas misioneras. Estas muestran su suprema preocupación por la conducta y revelan la importancia de que el hombre reciba la buena noticia, conozca a Cristo, camino, verdad y vida, y encuentre en él la salvación. Hacia el final, San Pablo dijo: «He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe». Él nos ha dado la palabra de Dios que nos fortalece para nuestras luchas y nos impulsa a salir como Él victoriosos. Él es nuestro ejemplo a seguir, pues su lucha por llevar a Jesucristo a todos es hoy la nuestra.